Sí, gracias. No te preocupes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Si yo les pregunto qué pasa por el lado, por la pared lateral, ay, por la parte lateral del agujero lacerado, ¿qué me dicen? Eh, Nervios petrosos. nervios petrosos, Ya, mayor y mayor, Nervios superficial. petrosos. superficial y profundo. ¿No ve? Ya. Ahora, ¿qué pasa por la parte medial? Arteria carótida interna. Muy bien, junto, Plexos venosos y nerviosos. exacto, no pasa sola, pasa con sus dos plexos. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, seguiremos. Ya hemos hablado del conducto auditivo interno. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaba por el conducto auditivo interno? ¿Alguien? Creo que eran 4 estructuras. Ya, La arteria súper bien. labrítica, Ya, facial, el nervio vestíbulo coclear ya. y el ramo sensitivo del facial o el intermediario de Reisberg. Exacto, muy bien, muy bien. Eso no se olviden porque esto preguntan muchísimo hasta la muerte. Ya. El agujero yugular o rasgado posterior. Igual tenía dos partes. ¿Alguien se acuerda qué estructura dividía este agujero? La apófisis intrayugular. Exacto, la apófisis intrayugular. Dividía en dos partes. En una parte anterior o Nerviosa, ya, y en una parte posterior o venosa. 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 Si es venosa, ¿con qué vena está relacionada? Vena yugular interna. Exacto, con el bulbo superior, si quieres ser muy específico. Ahora, la parte anterior, ¿qué nervios pasan? El 9, el 10 y el 11. Exacto, 9, 10 y 11. También pasan demás estructuras, pero para entender la parte anterior nerviosa y posterior venosa. Ya, ya. Muy bien. Ahora sí, el agujero mastoideo. ¿El agujero mastoideo es constante o inconstante? Inconstante. Constante. Inconstante. Cuando digo inconstante, ¿a qué me refiero? ¿Qué estoy tratando de decir? Darse y que no. Puede Muy estar bien. Puede estar como no puede estar, ¿verdad? Ya. Por ahí, si es que existe el agujero, pues pasan venas emisarias. Ya. Agujero lacerado, rasgado anterior, pues ya hablamos de él. Sus dos partes. No se olviden. Lo divide la língula esfenoidal al agujero rasgado anterior y al agujero rasgado posterior la apófisis intrayugular. ¿Ya? Muy bien. El conducto del hipogloso. Ya. El conducto del hipogloso, pues es este de acá. Acá. Hipogloso. ¿Qué creen que pasa por acá? El nervio el hipogloso, que es el nervio. 12º, duodécimo par craneal. Muy Nace en bien. el conducto, en el surco del hipogloso, ¿cómo es? En la estructura, en el tronco del encéfalo, en la médula oblongada, en su surco del nervio hipogloso. Ya, muy bien. ¿Se acuerdan neuro? Ya. Entonces, lo principal pasa el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. También pasa la arteria meningia posterior, que va a ser una rama de la arteria faríngea ascendente. Pero este paso es inconstante. Puede o bien pasar por aquí, o puede o no pasar por aquí. No digo que esta arteria sea inconstante, sino su paso por este conducto. Muy bien. Entonces, nunca se olviden, el conducto del hipogloso, pues pasa el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, sobre todo. ¿Ya?
Muy bien. Entonces, conducto condilio. Ujú. Ya. El conducto condilio. Este conducto es inconstante. De nuevo. Y es este de acá. Ahí. Bueno, al decir inconstante, pues van a pasar venas emisarias y una rama meningia de la arteria faríngea ascendente. Ah, como es inconstante, pues puede o no puede estar, ¿no? A veces se lo encuentra y a veces no. La mayoría de las estructuras inconstantes, pues pasan venas emisarias. ¿Ya? Tan, 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 tan. Entonces, les voy a volver a preguntar y así ustedes también repasan. Agujero lacerado o rasgado anterior. ¿Alguien lo puede señalar, por favor? Ya. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por el agujero lacerado o rasgado anterior? Bueno, Se tiene una divide parte en- medial y una parte lateral. Está dividido por la língula del esfenoides. Ya. En la parte medial pasa la arteria carótida interna. ¿Junto con qué? ¿O pasa sola? Su plexo nervioso carotidio y un plexo venoso carotidio. Ya, muy bien. ¿Y por la parte lateral? ¿Quién se Los acuerda? nervios petrosos, profundo y superficial. ¿Mayores o menores? Mayor. Mayor, mayor. Mayores. Exacto. Y van a tener relación porque como el hiato del nervio petroso mayor se encuentra en el peñasco, pues literalmente solo va a descender por la parte lateral. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el foramen magno. Y pues esta era una pregunta, ¿no? Del pretest. Acá me equivoqué. Ujú. Bueno, el agujero magno, pues de hecho lo conocen, es todo esto. Ahora, por el agujero magno, ¿qué pasa? Primero, la arteria vertebral, sí, porque como ustedes saben, pues la arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia. Y la arteria subclavia prácticamente se encuentra por la clavícula. Y esta, la arteria vertebral, tiene que ascender para poder irrigar el cerebro. Entonces, sí, la arteria vertebral sí pasa por ahí. Ahora, el décimo par, no, ya no pasa por ahí. ¿Por qué? Porque el nervio vago va a discurrir por el cuello. Ahora, el onceavo par craneal, sí, es contenido del agujero magno o foramen magno. ¿Y por qué? A ver, el nervio accesorio del vago, o también llamado espinal, tiene dos raíces, ¿ya? Ya, tiene una raíz que es craneal o superior y tiene una raíz, digamos que es la médula, una raíz medular. La verdad, no sé si se acuerden, pero voy a preguntar. ¿Alguien se acuerda del origen de la raíz medular? ¿Dónde se encontraba en la médula? Bueno, la raíz medular se encuentra en varios segmentos medulares cervicales, que sería del C1 a C6. Espero estar correcto, no recuerdo bien, O sea, creo. sí está en los segmentos cervicales, pero específicamente te mencionaba. ¿Alguien se acuerda? Surco preolitar. Ya, pero ese es su origen craneal. Ubicas que se va a encontrar, pues, a ver, mm, la decusación de las pirámides. Ya. A ver, ahora sí, les explico. El nervio espinal
o accesorio del vago tiene dos raíces. Ya, tiene dos raíces. Una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal, pues, es cuando estamos hablando del cerebro y dentro de la cavidad craneal. Pero la raíz medular, pues como su nombre lo dice, nace en la médula. Y pues sí, efectivamente, nuestro amigo Carlos tenía mucha razón. Se encuentra en los segmentos cervicales de la médula, de C1 a C6. Entonces, ¿qué pasa? Esta raíz asciende, ¿ya? E ingresa por el agujero magno. Ingresa, se junta con lo que es la raíz craneal o superior y ya llega a formar pues solo un nervio. ¿Se entendió esa parte? ¿O por qué es que pasa? ¿Me entendieron? Repito, ¿algo? ¿Puedes repetir, por favor? Claro, claro que sí. El nervio espinal o accesorio del vago. ¿Dónde nace? Primeramente. Para responder esa pregunta tenemos que tener en cuenta que tiene dos raíces. Tiene dos orígenes. Un origen que pues va a estar en la médula y se lo llama la raíz o el origen medular. Y otro origen que es craneal o superior. El ramo, pues la raíz medular que nace en la médula, tiene que ascender para poder llegar a unirse con el ramo superior o craneal. Entonces, este asciende, ingresa por el agujero magno a la cavidad craneal y se junta con su otro origen, con el origen craneal o superior. Entonces, estos dos se unen y pues ya llega a salir un solo nervio, que es el nervio espinal o accesorio del vago. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, gracias. No te preocupes. Eso, pues muchas personas pueden llegar a confundirse porque muchos no saben pues que el nervio espinal o accesorio del vago tiene estas dos raíces. Esto se ve en la última práctica o penúltima, creo, de cabeza y cuello. Pero para adelantarles, el nervio accesorio del vago tiene dos orígenes, uno craneal y uno medular. Es por eso que antes se lo llamaba nervio espinal, pero le cambiaron de nombre a nervio accesorio del vago, porque no solo nace en la médula, sino también, sí, pues no solo nace en la médula, sino también dentro de la cavidad craneal, por si acaso. Ya. Entonces, por el foramen magno pasa la arteria vertebral, el nervio accesorio del vago, la médula oblongada. También llegan a pasar meninges y pues prácticamente eso sería lo más importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Todo bien entonces? Sí. Ya. Ahora vamos a ir a los que se van a encontrar en la cara exocraneal. ¿Ya? Es decir, por fuera. Ya. Primero vamos a ver el agujero palatino mayor. ¿Qué sería este de acá? Y bueno, la verdad es que muchos doctores les van a pinchar en esta posición el cráneo, no en la anterior. Muy pocos pinchan porque es fácil de ubicarse. Si no pinchan acá. Este de acá es el agujero palatino mayor. Ahora, si obviamente entre los dos agujeros palatinos mayores, porque este es el externo y va a haber otro interno, pues entre esos dos va a estar el conducto palatino mayor. ¿Y qué va a pasar por este conducto? Los vasos y el nervio palatino mayor.
Ya. Entonces, si les pregunto, ¿qué pasa por aquí? ¿Quién me dice? Ya. ¿Qué pasa por aquí? Su nombre lo dice todo, la verdad. Vasos y nervio palatino mayor. Arteria Exacto. palatina mayor y nervio palatino mayor. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es el palatino, el agujero palatino menor, porque si hay un mayor, hay un menor. Y es este de acá, la verdad es que es bastante pequeño y puede haber de 2 a 3. Entonces, por eso también se los llama agujeros palatinos menores. Al igual que el agujero palatino mayor, pasan estructuras del mismo nombre. Entonces sería vasos y nervio palatino menor. ¿Todo bien hasta ahí? No se perdieron. Ya. Muy bien, otro. La fisura petrotimpánica. ¿Quién me dice dónde se encuentra la fisura petrotimpánica? Y su epónimo. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien? No. ¿No? La fisura petrotimpánica o de Láser. Glaser. Exacto, yo sabía que alguien se iba a acordar. Ya, es esta de acá. ¿Cómo la pueden encontrar fácilmente? Buscan lo que es la fosa mandibular. Aquí está. Entonces buscan esa fosa y van a encontrar a la fisura petrotimpánica o de láser. Y esto pincha. En el final, pincha. ¿Ya? Y no se confundan con petroescamosa. Es llamada la petrotimpánica. ¿Por qué? Porque va a pasar por ahí el nervio de la cuerda del tímpano, que pertenece, es una rama del séptimo par craneal. ¿Ya? La fisura petrotimpánica, o también llamada de Glaser. Ya. Luego vamos a tener al conducto carotídeo. Alguien señáleme cuál es el conducto carotídeo aquí. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería? Ya. Es este de acá. Ya. Al decir conducto carotídeo, ¿qué pasa por aquí? Obviamente la arteria carótida. ¿Y qué carótida? ¿Externa o interna? Interna. Ya, interna. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que también teníamos, más o menos aquí ustedes ya pueden deducir cuál es el trayecto de la arteria? La arteria carótida interna entra por acá, tiene un trayecto en el peñasco y por acá va a salir por la parte media del agujero rasgado anterior. Entonces, prácticamente ese llega a ser su trayecto. ¿Ya?
Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo reconocer que es el conducto carotidio y no la fosa yugular? El conducto carotidio se va a encontrar por delante de la fosa yugular. Entonces, acá, por ejemplo, pueden observar dos estructuras y te confundes porque se parecen. Entonces, el que está por delante siempre va a ser el conducto carotidio. Y el que está por detrás es la fosa yugular. ¿Y por qué? Encontrándole más lógica, tal vez. La fosa yugular se pertenece y está bien relacionada con lo que es el agujero rasgado posterior o agujero yugular, específicamente con la parte posterior venosa. ¿Ya? Entonces, es por eso que se encuentra pues más atrás que el conducto carotidio. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ahora sí pudieron identificarlo bien. Sí, gracias. Súper bien. Y esto, o sea, lo que estuve viendo es de que muchos doctores ponen imágenes y les dicen cuál es esta estructura o no sé, qué pasa por aquí. Entonces, pues para que ustedes igual lo identifiquen, las estructuras. Entonces, este de acá es la fisura petrotimpánica o de Glaser. Contenido que discurre por ahí, importantísimo, es la cuerda del tímpano. Y si les preguntan, ¿de quién es rama la cuerda del tímpano? Del nervio facial. ¿Y qué par es el nervio facial? El séptimo par. ¿Ya? Ya. ¿Cómo lo encontramos? Pues por la fosa mandibular. Buscamos la fosa mandibular y ahí vamos a encontrar una fisura. Ya. Luego el conducto carotidio, pues que es el orificio que se va a encontrar por delante, ¿no? De la fosa yugular. Ya. Luego vamos a tener al conductillo mastoideo. ¿Quién se acuerda del conductillo mastoideo? ¿Alguien se acuerda del conductillo mastoideo? Ya. El conductillo mastoideo va a ser un pequeño orificio, un pequeño conducto, por eso conductillo, que se va a encontrar en lo que es la fosa yugular. Acá no se ve en el dibujo, pero tendría que estar aquí. Así de chiquito es, justo ahí, digamos. ¿Y qué contenido tiene? Tiene el ramo auricular del décimo par. Ahora, este tiene un epónimo. ¿Cuál es su epónimo? Ostium introitus. Lo vuelvo a repetir. El conductillo mastoideo, también llamado ostium introitus, es un conductillo que se encuentra dentro de la fosa yugular y por ahí discurre el ramo auricular del décimo par. Ya. Siguiente. El conductillo timpánico. Tiene también... A ver, ya. El conductillo timpánico aquí se ve bastante bien. Es este de acá. Es un orificio, un conducto que se va a encontrar entre lo que es el conducto carotidio y la fosa yugular. Entonces, por aquí va a pasar el nervio timpánico de Jacobson. Lo han debido escuchar, tal vez si hasta les preguntaron. El nervio timpánico de Jacobson es rama del glosofaringeo del noveno par. Entonces, este pequeño nerviecito pasa por el conductillo timpánico que se encuentra entre el conducto carotidio y la fosa yugular.
¿Ya? ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. Entonces, si yo les pregunto, ¿me podrían señalar dónde está la fisura de Glaser? ¿Y qué es lo que debo buscar para poder encontrar a la fisura de Glaser? Muy bien. Encontramos la fosa mandibular. Eso no se olviden porque eso en serio suelen pinchar. Muchos doctores. Ya. Ahora, hasta ahí, pues hemos visto sobre los más importantes. También, por ejemplo, tenemos al conducto incisivo, que es este de acá, eh, o también llamado el agujero nasopalatino. Entonces, es el agujero incisivo o nasopalatino, por donde van a pasar pues el nervio y los vasos nasopalatinos. Ya por si acaso, también este de acá, por ejemplo, es es la fisura orbitaria inferior. Eso, pues que esto, pues, no tiene mucha importancia, pero si les digo qué es esto, ¿qué me dice? ¿Qué estructura es? Conducto carotídeo. Ah, no, perdón. ¿Qué es? ¿Qué diría? Así les pinchan. Es cavernoso. No, Perdón. ¿Qué es? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Qué diría? agujero espinoso. No, agujero oval, yo creo que sería. Agujero oval. Exacto. ¿Y cómo te das cuenta? O sea, tú primero tienes que delimitar los huesos. Ya, hasta aquí a las mayores. Ya, entonces tú delimitas. Ta, 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 ta. Entonces, en las alas mayores solo hay 3 orificios. El más grande es el agujero oval y el pues, más pequeño es el agujero espinoso. Y también por el orden tú lo vas a poder encontrar. ¿Ya? Entonces, si llega a haber aquí un orificio, pues va a ser el agujero redondo menor o espinoso. Ahora, esto yo no les expliqué, pero ¿qué dirían? Esperen, lo voy a pintar mejor. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Qué diría? ¿Es el cubo crigoideo o no? Ya. No. A ver. ¿Qué más dirían? Reconozcan las estructuras. ¿Qué hueso es este? O sea, este de acá. Esfenoides, el cuerpo del hueso esfenoides. ¿Este de acá? Es su parte inferior. Sí, no es, perdón. Sí, no es el hueso esfenoides. ¿Bomber? Exacto, es el vómer. Este Bombo. hueso de acá es el vómer, que se va a articular con la cara inferior del esfenoides. ¿Ya? Con el cuerpo del esfenoides. Y van a formar un orificio porque la articulación no es precisa. Entonces, a este orificio es llamado el agujero esfeno-pomeriano medio. ¿Y qué pasa por aquí?
No tiene mucha importancia porque, bueno, va a pasar una pequeña arteriola que va a irrigar el cuerpo del esfenoides, pero sí, suelen pinchar muchos doctores este orificio, que es el agujero esfeno-bomeriano medio. ¿Ya? Ahora, otra pregunta. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Como Agujero palatino mayor. mayor Mayor, exacto. Y ahora, agujero. bueno, acá a mí me pinchó el doctor Ríos esto de acá. ¿Qué dirían? ¿Qué es eso? Se pincha ahí. Fosita vermiana. Exacto. La fosita vermiana. Esta fosita se va a formar, ¿no ve? Porque va a haber una separación para formar el agujero magno y esta fosita. Y eso pincha. Entonces, la verdad, aunque no crean, pinchan muchas cosas. Ya por si acaso, a lo que a mí me pincharon, ¿no? Ahora, nos olvidamos de un orificio. Este de acá. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero hipogloso. ¿Hipogloso, seguro? No. Estilo mastoideo, quizás. Exacto, muy bien. Estilo mastoideo. ¿Por qué? Porque se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. ¿Y qué discurre